quiere regresar, perdón, a cómo se hacían las cosas exactamente igual antes de la pandemia. Y hay otro grupo en el cual pensamos que debemos aprovechar este impas para una evolución en nuestros desarrollos y nuestros procesos. También otra pregunta es cómo afectaría en este caso lo que se llamó como nueva normalidad y cómo afectaría la normatividad actual. Todo eso también tiene que considerarse en cualquier plan estratégico. Y por último, sí es claro la diferencia entre, por ejemplo, el teletrabajo y trabajo en casa, que se confundió en muchas ocasiones y que todavía tenemos algunos vestigios de actividades y acciones que seguimos practicando afortunadamente después de la pandemia, aunque ya estamos de regreso, pero muchas de estas costumbres se han quedado o han llegado para quedarse, ¿no? Aquí, como principal reflexión de todo esto, es evitar replicar las actividades que veníamos haciendo de manera presencial y aprovechar lo que se derivó de esta, ¿no? Eh, también, ¿qué vamos a hacer exactamente con la tecnología de acuerdo a como la percepción que teníamos antes de la pandemia y cómo la tenemos el día de hoy? De hecho, la propia pandemia se considera como un elemento disruptor o que provocó una transformación disruptiva en prácticamente todos los ámbitos de la vida y sobre todo en los ámbitos universitarios. En este caso, la tecnología de información y comunicación han jugado un papel muy importante en todo este proceso y pasa a formar parte, las áreas de TI, pasan a formar parte de elementos fundamentales para los procesos educativos y sus procesos de transformación. En este caso, hubo dos factores importantes que tienen que ver un poco con lo que platicábamos en la lámina anterior. Primero, lo que se considera como un factor de resiliencia, entendida esta como eh, tratar de volver a restablecer los servicios y las actividades como se venían haciendo. Eso es lo que significa resiliencia. Contra el otro factor que es antifragilidad, perdón, conocido este nuevo concepto, entendido como una renovación o una evolución. Yo soy partidario más bien de que ¿qué nos dejó en este caso estos procesos de contingencia? ¿Qué aprendimos de ellos y cómo podemos ir evolucionando en este sentido y no intentando replicar lo mismo que veníamos haciendo antes? Esta crisis derivada por la pandemia, cambió en las reglas de juego, más bien no cambió las reglas de juego, sino más bien hizo que cambiaran el juego en su conjunto. Ya son otros esquemas diferentes con los cuales hemos de trabajar a partir de esto que nos sucedió. Y esto lo tienen muy en cuenta, en este caso la OCDE, tiene muy en cuenta también a través de esto que pasó, se pusieron a pensar de por sí ya había mucho trabajo hecho antes de esto y esto aceleró también el proceso de pensamiento y trataron de prever qué es lo que pasaría en los subsecuentes años como el que estamos viviendo hoy. Y se dieron cuenta en el mundo después de algunas entrevistas y encuestas que la falta de habilidades digitales va a conducir o está conduciendo a pérdidas de empleo. Hay dos factores importantes en lo que está sucediendo actualmente en el mundo. Aquellas actividades y procesos que están siendo sustituidas por inteligencia artificial y aquellas otras en las cuales se están perdiendo empleos y las otras donde estamos generando nuevos perfiles y nuevos procesos de empleo. Si bien es cierto, se están perdiendo algunos empleos, pero se están generando muchos otros nuevos. También otro aspecto que fue muy importante en los procesos educativos y sobre todo en los ámbitos de educación superior son las lagunas en el aprendizaje que se generó derivado de toda esta contingencia que habíamos sufrido. Esto lo comenta esta famosa autoridad en la OCDE, como es la Francesca Bergoni, que es lo que comenta justamente, hace estas reflexiones en este sentido, además de que provocado por esto, aunque algunos ya lo sabíamos, o por lo menos ya estábamos conscientes de eso, pero ahora es mucho más vigente que el aprendizaje permanente es la clave para dominar en este caso la tecnología. No entendiendo esto como que de hoy en adelante vamos todo el mundo a ser expertos en tecnología. Esa no es la idea en ningún momento, sino más bien tratar de ser, como decimos en informática, buenos usuarios de la tecnología para favorecer todos nuestros procesos cotidianos. En ese mismo sentido, se crea, a partir de la OCDE,
el trabajo, donde se empezaron a evaluar y a revisar una gran cantidad de acciones que se están haciendo a nivel mundial y donde inclusive había preguntas hechas por los jóvenes a partir de todo esto que obligaban a repensar en cosas como, ¿y ahora qué van a estudiar si algunas de las carreras que estaban estudiando ya no son las mismas, o inclusive algunas están tendiendo a desaparecer? La otra es qué carreras quieren estudiar, qué camino van a seguir para llegar a estos perfiles. O es probable que en este caso los jóvenes hayan escuchado estas preguntas mientras están planificando su futuro. Seguramente muchos de nosotros, los que nos dedicamos a la docencia, derivado de todo esto, hemos constantemente siendo cuestionados por los propios alumnos sobre qué va a pasar en su futuro, sobre qué recomendaciones les hacemos a ellos para que puedan trabajar en el futuro, viendo en algunos casos que están seriamente afectados algunos de estos perfiles. Es importante también identificar que hubo cambios en la forma de ver las tecnologías de información y comunicación. Hasta antes de todo esto y derivado en los procesos educativos, las tecnologías de información y comunicación se hablaban de manera genérica. Ahora, en los casos de los ámbitos educativos, se reconocen ya como las tecnologías de información, comunicación y conocimiento para el aprendizaje digital. Ahora, así es como se entienden las tecnologías en los ámbitos educativos y las TIC tradicionales es como se identifican en los ámbitos laborales y profesionales. ¿Por qué? Nos toca en muchos de los casos, sobre todo a los que trabajamos en educación, nos toca abrir la caja negra de los procesos educativos con todo esto que ha pasado. Y es entender la forma en que algunos alumnos aprenden y cómo también enseñan los profesores, hablando un poco de estilos de aprendizaje y de estilos de enseñanza. Y esto ha provocado, en cierto sentido, un cambio de política educativa, sobre todo en el ámbito de las habilidades docentes, y es donde también están basados en tecnología. Si bien es cierto, podríamos decir, o el cuestionamiento se podría dar en este momento, siendo que esta será una plática de planeación estratégica de tecnologías de información y comunicación, ¿qué tendría que ver en este caso con las habilidades docentes? Esta justificación tiene que ver justamente con la Comunidad Europea lanzó todo un corriente de procesos de enseñanza-aprendizaje y qué es lo que los maestros deberían de desarrollar como habilidades tecnológicas para poderse adaptar al futuro y poderse adaptar a estos nuevos cambios, donde la tecnología se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas prácticamente por toda la comunidad y principalmente por los alumnos. Habilidades como por ejemplo de seguridad. Vamos a encontrar cada una de estas cosas nos da para una plática y varias sesiones muy completas, ¿no? La seguridad es un aspecto que sobre todo en los últimos tiempos ha generado enormes dolores de cabeza para quienes nos dedicamos a la tecnología y también para quienes no se dedican a ello. El incremento de ataques informáticos, de suplantación de identidad, de las variaciones sobre los delitos informáticos que se están generando actualmente ha provocado que tengamos que poner atención en este tipo de habilidades. La otra es la habilidad de información y alfabetización en el manejo de datos, sobre todo apoyado con estas nuevas herramientas de inteligencia artificial que manejan grandes volúmenes de datos, como hemos visto, y vamos a ver ligeramente unos cuantos ejemplos de cómo se utiliza la inteligencia artificial en la educación y cómo en algunos casos se ha satanizado inclusive el uso de inteligencia artificial en algunos procesos educativos. Seguramente muchos de ustedes se han enterado, por ejemplo, que en algunas universidades han prohibido la utilización del ChatGPT para los procesos educativos. En otras, al contrario, han promocionado el uso de estas herramientas para los propios procesos educativos. Y ahí donde estaríamos nosotros, la gente de TI, apoyando en los procesos y en las habilidades, el desarrollo de habilidades para los docentes. También en la otra habilidad tecnológica es la solución de problemas usando, en este caso, tecnología, llámese inteligencia artificial o llámese cualquier otro tipo de tecnología para solución de problemas. La otra es el enorme desarrollo que se ha dado en la parte de comunicación y colaboración.
como la que estamos viviendo justamente en este momento. Si no tuviéramos estas herramientas de comunicación y de colaboración, prácticamente esta plática no se estaría dando o hubiera un poco obligado, que me hubiera gustado ir a visitarlos por allá para dar la plática de manera presencial. Pero ante estas limitantes, esto nos ayuda de manera muy importante, inclusive en algunos casos, a convertirnos en omnipresentes, es decir, están prácticamente en cualquier parte del mundo, en cualquier momento. Y la otra también que han tenido que desarrollar los profesores es la creación de contenidos digitales, que yo diría que ahora ya se ve favorecido con la utilización de inteligencia artificial para la creación de contenidos digitales, que eso también nos llevaría a otra plática bastante amplia sobre cómo podemos ayudarnos de inteligencia artificial para creación de contenidos digitales. En este sentido, la misma Comunidad Europea genera 22 competencias elementales organizadas en 6 áreas de desarrollo. De hecho, hay una encuesta que se levanta entre toda la mayoría de las universidades a nivel Iberoamérica, organizada por MetaRed Europa, nos ha enviado un conjunto de cuestionarios para primero identificar estas competencias docentes y también competencias de los alumnos y autoridades que deben tener en las universidades, identificarlas y entonces empezar a trabajar y hacer planes para el desarrollo de estas mismas, donde también debemos estar los que nos dedicamos a la gestión de TI, favorecer este proceso de desarrollo de habilidades, como son compromiso profesional, el manejo de recursos digitales, la propia pedagogía digital que ha sufrido un cambio importante ahora una vez más con la utilización de estas nuevas herramientas, la evaluación digital, que inclusive también ahí es una parte interesante que ha provocado esta polémica para la utilización de inteligencia artificial en procesos educativos por la parte de evaluación, el propio empoderamiento de los alumnos basados en tecnología y la facilidad para la competencia digital, en este caso, de los propios estudiantes. Primero tendríamos nosotros que desarrollar este conjunto de habilidades para poder apoyar a los estudiantes. De manera general, no me voy a detener de manera detallada, porque también eso implica otra plática respecto a estas 22 habilidades digitales, pero están divididas de esa manera. El compromiso, por ejemplo, el compromiso profesional tiene que ver con comunicación, colaboración, práctica y desarrollo profesional. El caso de el desarrollo de contenidos digitales es la propia selección, creación y modificación de estos mismos. En la parte de evaluación, las propias estrategias de evaluación y las analíticas de aprendizaje y la propia retroalimentación. Todo esto, una vez más, apoyado con tecnología. Y asimismo está la parte de enseñanza-aprendizaje, la parte de empoderamiento de estudiantes y el desarrollo de competencias digitales en los estudiantes. Si ven, lo que está un poco con color naranja, verde y un poco azul claro en la parte izquierda es el desarrollo de las habilidades docentes. Y en el caso del azul un poco más fuerte, que es combinado entre educadores y alumnos, el color violeta y el rojo, son más bien competencias de estudiantes que se deben de desarrollar y favorecer en todos los procesos. Quedaría esta gráfica de esta manera presentada en este caso. La fuente, como habíamos comentado, es la Comunidad Europea, así quedará en la clasificación. De toda esta información les voy a dejar junto con mi presentación las fuentes de información donde pueden encontrar un poco más de esta información. Pero todo esto resulta una pregunta que ha generado también polémica en los foros en los cuales normalmente nos presentamos. Y no es que se tenga la respuesta apropiada, sino aquí inclusive me gustaría lanzar esta pregunta para todos ustedes y a lo mejor ya en la sesión de preguntas y respuestas podríamos intentar responderla. Pero la pregunta es, ¿las instituciones educativas primero deben ser transformadas para ser transformadoras? Y si es así, si la pregunta es afirmativa, entonces ¿en qué consiste esa transformación? Y ahí es donde volvemos a participar los que estamos en la parte de gestión de tecnología, sobre todo porque ahora también está un poco puesto de moda todo lo que se refiere a procesos de transformación digital,
Pero vamos a ver un poquito más adelante que no solamente implica estos procesos, en este caso, de transformación digital, sino abarca muchos otros procesos de transformación. Pero esta idea es un poco evitar que las actividades ahora mediadas por tecnología repliquen las actividades presenciales, perdón. Voy a poner aquí un ejemplo que se dio de manera muy común en varios foros educativos en los cuales hemos participado. Resulta que regresando desde la pandemia, se estaba utilizando la tecnología para replicar los mismos procesos que hacíamos de manera presencial, es decir, no se estaba aprovechando la evolución, sino se estaba tratando de regresar a lo mismo que se estaba haciendo antes con las prácticas presenciales, pero ahora apoyado con tecnología. Ahí tenemos que revisar justamente estos procesos, como decíamos hace un par de láminas, abrir esa caja negra de procesos educativos y ver cómo realmente podemos auxiliarnos de la tecnología para poder mejorar estos procesos, ¿no? Es por eso que hoy decimos que es el momento de una transformación disruptiva donde modifique totalmente los procesos que hoy tenemos. No quiere decir que desechemos todo lo que tengamos, sino más bien tratar de aprovechar lo mejor que se ha desarrollado para poder evolucionar a mejores procesos. ¿Como cuáles? Primero, desde la parte que nos toca y que va a incluir en cualquier proceso de transformación o de plan estratégico de tecnologías, es la transformación de los centros educativos. Otro ejemplo que voy a poner y que nos presionó algunas áreas de TI, voy a comentar en la universidad donde yo trabajo, en muchas universidades en las cuales he participado y he colaborado, están llenos de espacios de áreas verdes. Y resulta que con el regreso de la pandemia y esta de repente limitación y a veces también un poco de miedo bien fundado, no querían regresar a estar dentro de los salones de clase. Entonces lo que se hizo fue una transformación de estos centros y realizaron actividades comunitarias en espacios flexibles, es decir, en áreas verdes, en espacios comunes al aire libre, estaban desarrollando ya actividades académicas, dejando hacia un lado, en este caso, los propios salones. Un poco algunos regresaron a estas famosas pláticas platónicas donde se desarrollaban en las áreas verdes, ¿no? Pero ahora la pregunta la vamos a hacer, bueno, ¿y qué tenemos que ver nosotros que en este caso estamos en áreas de TI? Pues me presionaron o estaban haciendo la presión para poder llevar conectividad a todos los rincones de la universidad, áreas verdes, estacionamientos, áreas deportivas, etcétera, que bien es cierto, teníamos, pero estaban limitadas. Ahora había que incrementar los servicios informáticos, en este caso, en este tipo de áreas, ¿no? Este es un cambio, es una transformación, en este caso, de los centros educativos, que si bien es cierto, es un cambio en los procesos educativos, pero también implica una presión sobre, en este caso, sobre el área de TI. Después la otra, donde ya se está practicando en varias universidades, estos espacios de innovación con laboratorios para construcción de ideas. Son los famosos, bueno, se denominan Fab Lab o espacios de aprendizaje colaborativo, donde se aprende a través de retos, a través de proyectos, e inclusive en algunos de estos Fab Lab participan alumnos de diversos niveles, un poco practicando como en alguna ocasión se hacía en la vieja escuela, es decir, en los principios de muchos procesos educativos de nuestros antaños, yo les llamo de nuestros viejos abuelos, cuando hablo de una cultura antes de la llegada de los españoles a América, en muchas de nuestras escuelas muy antiguas se estos procesos pedagógicos que se daban en estos ámbitos educativos. Hablo concretamente, porque es de lo que más conozco de la cultura mexicana, en el caso de los mayas y los toltecas, donde tenían sus propias escuelas y funcionaban un poco parecidos a estos espacios. Si bien es cierto, no había herramientas como las que conocemos actualmente, pero trabajaban a través de proyectos en estos procesos educativos y no importaba la edad que tuvieran, en este caso los niños, podían convivir niños muy pequeños con otros adolescentes en estos procesos educativos. Estos ahora se están retomando. Hay estos espacios y laboratorios para construcción de ideas
pero inundado de tecnologías, como cuáles, como impresoras 3D, perdón, como circuitos, como chips, como construcción de todo este tipo para poder construir robots y poder hacer soluciones a problemáticas comunes, y en ese sentido los temas se van aprendiendo. Aquí es donde se ha requerido de un buen ejército de pedagogos para desarrollar estos procesos educativos basados en estos modelos tipo Fab Lab. También está desarrollándose las redes educativas, es parte también de esta transformación de los centros educativos. La generación de redes educativas, justamente lo que estamos haciendo ahorita en esta plática, podemos decir que estamos conformando, estamos empezando a crear redes educativas entre pares. Eh, Me gustaría, y si así lo podemos acordar, de continuar con nuestra comunicación, continuar platicando entre nosotros sobre diversos temas, creando estas redes educativas de colaboración para intercambio de ideas. En este caso, hay varios foros y herramientas de intercambio de información. Todas estas herramientas que estoy poniendo en estas láminas es para trabajo en colaboración, por ejemplo, empezando del lado izquierdo a derecha de ustedes. Tenemos el Scratch, que es pensamiento computacional para niños de educación básica, que en algunos casos van desde educación. En nuestro caso en México, y ahorita me comentarán si es más o menos lo mismo en otros países de América, se considera el K12 como educación básica, que va desde la educación, desde maternal, que son desde los prácticamente 1 a 3 años. Después está el preescolar, que va de 3 a 5 años, 5 o 6 años. Después educación primaria, que va de los 6 a los 12 años, y luego educación secundaria de los 13 años a los 15, y así sucesivamente. Esos 12 primeros años se considera como K12, y esta herramienta que se llama Scratch justamente es para esas edades o para esa educación, donde la única finalidad no es que sean programadores, sino más bien que se desarrolle el pensamiento computacional, que es básico para muchas de las disciplinas que después se van informando. Ese pensamiento computacional, que más bien es apoyar en matemáticas, les va a ayudar para todo su desarrollo profesional. Y ahí pues obviamente se disparan todas las que son llamadas apps educativas. En el caso de, hay una gran cantidad de herramientas educativas para móviles y para plataformas o teléfonos inteligentes que pueden ayudar en procesos de aprendizaje. De ahí también hay otras aplicaciones que tienen que ver con las ciencias, ya un poquito para alumnos de mayor edad, y estas aplicaciones les ayudan a poder seguir desarrollando el conocimiento. Inclusive algunos laboratorios virtuales ya se pueden encontrar en este tipo de aplicaciones. Y además también hay muchos otros casos, como es este de la implementación de un método científico en otros aplicativos, donde participan una gran cantidad de profesores en el desarrollo de contenidos educativos. Otra parte de esta transformación, justamente también a partir del desarrollo de lo que pasó en la pandemia, pues se generaron estos espacios inmersivos junto con, si algunos de ustedes recordarán, este famoso proyecto que quedó un tanto interrumpido de modificar Facebook a Meta, y que se iba a convertir, perdón, en metaverso, donde hubo algunos esfuerzos en ese sentido. Hay herramientas que encontramos en el mercado para generar metaversos o espacios inmersivos, que ya hemos practicado en algunos casos, y que aquí en la propia universidad hemos trabajado ya tratando de generar un avatar y crear todo un ambiente educativo en línea, y que cada uno de nosotros podemos participar en ello tomando un perfil, y con ese perfil es como si estuviéramos dentro del aula de clase trabajando en estos ambientes inmersivos. Todavía sigue siendo vigente esto. La otra que también se ha convertido en eh, en mucha polémica sobre la propia discusión de la esencia de la propia universidad. Como muchos de nosotros sabemos, la propia filosofía y trabajo de las universidades, que está plenamente justificado, pero que ha trabajado durante muchos años, por ejemplo, el caso concreto donde estoy trabajando 45 años con este tipo de modelos educativos, en otra universidad que yo conozco aquí en México, que es la Universidad Nacional Autónoma de México,
con más de 100 años también prácticamente con los mismos modelos educativos. Y ahora surgen otro tipo de modalidades educativas a nivel internacional. Es esto que les llaman credencialización alternativa, o en Europa es otra corriente, sobre todo en Alemania, hace algunos años ya surge esta nueva generación que les llaman migrantes digitales. ¿A qué nos referimos? Sí, por eso digo que es muy polémico esto, hay algunos a favor y otros en contra sobre estos procesos educativos que implican una transformación total de las universidades. Como cuál, en el caso concreto, por ejemplo, el MIT, donde acabo yo de terminar mi curso sobre ciencia de datos, este, justamente el MIT tiene toda su oferta educativa en línea de manera gratuita. Existen, por ejemplo, alumnos, en este caso concreto, que sea que esta corriente viene de Europa, principalmente de Alemania, desde hace ya 5 años. Resulta que ahora los alumnos de esta generación de migrantes digitales ya no quieren asistir a la universidad ni estar inscritos en una universidad, sino más bien ellos empiezan a desarrollar un ambiente laboral, empiezan a ver qué tipo de conocimientos requieren, entran, en este caso a la MIT o universidades de este tipo, encuentran el contenido propio para poder resolver una problemática en concreta. Por ejemplo, vamos a suponer que sea mercadotecnia, o vamos a suponer que sea economía, o que sea finanzas, toman esos cursos que ellos creen que necesitan para poder cubrir esa habilidad, y ya una vez que terminen el curso, continúan trabajando. Son personas, o son, pues, es que no se puede decir alumnos porque no están registrados oficialmente en los programas educativos más que durante el curso. Toman estos cursos y ya una vez que terminan el curso los aplican en su ambiente laboral, y son personas que están viajando por todo el mundo, tomando cursos cada vez que necesitan y haciendo negocios en Internet. Ese es su nuevo estilo de vida, son las nuevas startups o las nuevas empresas de desarrollo tecnológico que ahora están trabajando así, donde no requieren ni solicitan ni exigen un título profesional, sino más bien simplemente con que sepa hacer las cosas es más que suficiente. Aquí también es otro proceso que se está presentando de manera importante. Y luego, la que comentaba hace un rato, ¿no? La inteligencia artificial va a transformar de una manera muy profunda la educación. Eso ya se comentaba en la UNESCO, el director general de la UNESCO ya lo comentaba hace unos años, y resulta que justamente en estos momentos estamos viviendo esa transformación que está generando la propia inteligencia artificial. ¿Qué debates se están generando a partir justamente de la utilización de la inteligencia artificial en los procesos educativos? En principio es garantizar una utilización inclusiva y equitativa de la propia inteligencia artificial en la educación, cosa que de repente ahorita últimamente hemos estado sufriendo mucho en ello. Está la utilización de la misma para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Aquí igual lanzo la pregunta para todos aquellos que nos dedicamos a la educación y sobre todo aquellos que están en escuelas de pedagogía, si la inteligencia artificial va a ayudar a mejorar la enseñanza-aprendizaje, o está acortando caminos de aprendizaje para algunos alumnos, pero no están aprendiendo, sino simplemente acortando soluciones para ser mucho más pragmáticos y menos reflexivos. La otra es promover el desarrollo de las capacidades en el trabajo y la vida de manera cotidiana con la inteligencia artificial, que eso sí lo estamos viendo actualmente. Hay ya muchos trabajos que se basan y dan respuesta con inteligencia artificial, y entonces justamente están ahorrando este trabajo. Muchos lo están aprovechando, pero muchos otros están perdiendo sus herramientas de trabajo o sus fuentes de trabajo. Proteger la utilización y transparente, en este caso, de los datos que sean verificables y relativos a la educación. Aquí comento algo que regularmente se ha venido diciendo sobre el ChatGPT, y ahora también el BART, que es la inteligencia artificial, que es la competencia del ChatGPT, sobre estos datos que se están procesando. No es realmente que la culpa sea de la propia el ChatGPT o el BART, sino más bien ellos toman información de lo que hay en Internet y la traducen, o en base a algoritmos de probabilidad estadística, ven cuál es la respuesta más adecuada de acuerdo a la probabilidad estadística, y es la respuesta que lanzan. La ventaja de esto es que leen
miles de millones de datos que están en Internet y en función de eso, pues es lo que responden. No quiere decir que sea la mejor respuesta, sino es lo que arrojó esa enorme búsqueda que hacen sobre millones de datos, aplicándole probabilidad estadística para ver cuál es la respuesta más adecuada que esté esperando, en este caso, el que le está preguntando a esta inteligencia artificial. De ahí entonces se basan una gran cantidad de herramientas basadas en inteligencia artificial. De hecho, justamente una de ellas, las láminas que vemos ahí, las imágenes que vemos ahí, son generadas por una inteligencia artificial que yo utilicé y diciéndole, genérame una imagen donde existan tres alumnos y un maestro, donde el maestro le esté enseñando ciencia de datos, y esta es la imagen que me dio. Y la otra es otra imagen, le dije, dame una imagen donde existan alumnos que estén siendo enseñados por un robot maestro. Y esta es la otra imagen que me generó. Estas imágenes son libres de autor, no tengo problemas por el reclamo de derechos de autor, porque son hechas con inteligencia artificial, que básicamente son imágenes únicas e irrepetibles y no hay derechos de autor sobre ellas. Este es un ejemplo justamente de la utilización de inteligencia artificial. Pero la pregunta sería, ¿cuáles son los beneficios de la inteligencia artificial, en este caso, para la gestión educativa? En particular, y las que normalmente hemos practicado en algunos procesos académico-administrativos de la propia universidad, y además también los procesos académicos, es la estimulación del aprendizaje personalizado y colaborativo. Con esto hemos encontrado que ya podemos encontrar herramientas de aprendizaje profundo, en el cual podemos dirigir de manera particular y personal a cada una de las personas o cada uno de los alumnos un aprendizaje de lo que el alumno requiere en un momento determinado. Esas son algunas cosas que se pueden generar. La otra es la facilitación de las labores de docencia, en algunos casos en la parte de evaluación, en algunos casos en la parte de revisión y en algunos casos en la parte inclusive de calificación, que nos puede ayudar la propia inteligencia artificial en estos procesos de facilitar, en este caso, las labores repetitivas de los maestros. En otros casos es el monitorear el rendimiento de los estudiantes. Muchos de los herramientas, vamos a ver un poquito más adelante sobre lo que se llaman los LMS o las herramientas de administración de contenidos, ya tienen en muchas de ellas herramientas para monitorear el rendimiento de los estudiantes y eso facilita también la revisión, en este caso, de los maestros. ¿En cuanto a qué? En cuanto, por ejemplo, cuántas veces está entrando a una plataforma, cuánta relación existe entre un estudiante y otro, cuál es la calidad, si está bien diseñado la herramienta, cuál es la calidad de intercambio de información entre un alumno y otro, o entre alumno y maestro, se puede evaluar a nivel de palabra por palabra qué es lo que está comentando el alumno, porque voy a poner un ejemplo de este tipo. Regularmente cuando platicamos o cuando establecemos una actividad en un foro de aprendizaje y que lanzamos una pregunta y el alumno, sobre todo en educación en línea, tiene que responder y entrar al foro y responder la pregunta, en muchas ocasiones encontramos que decían, no, pues estoy de acuerdo, pero no ponían la justificación. Ahora estas herramientas de inteligencia artificial evalúa y revisa el contenido de esa respuesta y define si esa respuesta es de calidad o no. Y todavía en algunos casos esta propia inteligencia artificial le comenta al alumno que tiene que mejorar su respuesta y tiene que modificarla porque no es una respuesta adecuada. En estos casos el propio maestro está siendo apoyado por un auxiliar, en este caso que es inteligencia artificial. Y la otra, en procesos académicos administrativos, simplifica en muchos casos la gestión educativa. Ya estamos empezando a utilizar algunas de estas herramientas para la gestión, como es el caso, ha sido el coco de muchos sistemas de servicios escolares, la planificación académica, la planificación de salones y la planificación de horarios. Ya se está utilizando algunas de estas para este tipo de procesos. La otra es justamente esta parte de simplificación de la gestión educativa, es la inteligencia artificial ya nos puede ayudar a delegar la coordinación administrativa porque hay muchos procesos repetitivos en la cual este tipo de inteligencia nos puede apoyar. También ayuda a las decisiones complejas con análisis predictivos. Justamente aquí con el desarrollo de la ciencia de datos y la utilización, una herramienta fundamental de la ciencia de datos son todas las herramientas de probabilidad estadística.
Con eso nos favorece el proceso de análisis y estas herramientas de inteligencia artificial y de ciencia de datos me ayuda fácilmente a poder identificar y poder hacer análisis de estos datos. Pongo un ejemplo, en este caso no es un ejemplo educativo, pero es muy demostrativo de cómo se utiliza esta inteligencia artificial y ciencia de datos en procesos de manejo de muchos datos. Seguramente muchos de nosotros conocemos estos medios de comunicación masivos y estas plataformas de venta de series, películas y todo esto, como puede ser Netflix y alguna otra, que utilizan la inteligencia artificial para poder recomendar a un usuario qué tipo de películas quiere ver. Si estamos suscritos a una característica de ese tipo, a un evento de este tipo, podríamos ver o nos podemos preguntar cómo es que a mí me está recomendando tal o cual película, de dónde saca esa información para que me pueda recomendar a mí esa película. Y no es otra cosa más que justamente como también lo hace YouTube, es en función de mi propio perfil, en función de mis búsquedas y en función de estadística de acuerdo a mi brecha generacional, a mis gustos y aficiones, a qué me dedico, identifica a nivel mundial los datos y me dice, esta información es la que tú podrías buscar. Y resulta que, ¿qué creen? Pues que sí, de repente sí le atina a qué cosas me gustaría ver y me evita el trabajo de estar buscando entre miles y miles de películas y series para saber cuáles son las que quiero ver. Ahí es donde aplica el perdón, predictivo de estos datos. También ayuda, en algunos casos ya estamos trabajando aquí en la mejora de programas educativos. Es cierto, yo ya puedo preguntarle directamente, por ejemplo, a un ChatGPT o a un BAR que me genere un programa educativo de tal o cual materia, perdón, que sea vigente. Con esa simple pregunta, yo tengo que hacerla de una mejor manera para saber qué temas debe de traer. Y yo simplemente le doy la redacción de lo que me quiere hacer y me genera un programa educativo. Ahora, he visto ejemplos bastante demostrativos de todo esto y algunos foros que se han dado, que no es el caso, no van a pensar que lo estoy diciendo, pero no estaría mal en pensarlo hacer. Resulta que ya algunos políticos le preguntan a ChatGPT y le preguntan a BAR que le generen un discurso político sobre un momento en especial. Y ya ha habido varios políticos y aceptados por ellos mismos que han dado ciertos discursos políticos, mensajes políticos que han sido dictados por una inteligencia artificial. En eso estamos viviendo ya actualmente, ¿no? La otra también, que en algunos casos lo hemos estado practicando y ya seguramente muchos otros lo han hecho, es en atender procesos administrativos. Por ejemplo, en los procesos de admisión que tenemos actualmente en la universidad donde trabajo, resulta que hay muchas preguntas sobre los programas educativos, sobre dudas cómo inscribirse, cómo registrarse, cómo hacer el examen, etcétera. Y el último ejercicio que hicimos hace un par de años, de 3,000 preguntas que nos hicieron en los procesos de admisión, los analizamos y resulta que todas se reducían a 400 preguntas, es decir, se repetían constantemente esas preguntas. Entonces lo que hicimos es que generamos un pequeño robot que responde a esas preguntas frecuentes y sobre todo a altas horas, en este caso de la noche, o sea, que muchos de nuestros aspirantes, y además en estas generaciones es muy curioso que regularmente por la madrugada están preguntando, tienen dudas y pues no hay quien les conteste. Entonces el robot no tiene problema por estar trabajando las 24 horas del día, ¿no? Así también como por ejemplo las tareas cotidianas, en este caso el seguimiento y sugerencia de horarios también se puede hacer a través de herramientas de inteligencia artificial. Esto nos lleva a lo que sería la importancia de la gestión y gobernanza de TI, es decir, ahora sí ya entrando un poquito más en materia, ¿cuál es lo que nos corresponde hacer, no? Nuestra labor como responsables de TI es crear entornos de colaboración donde participen los diversos actores que atienden diversas actividades. Esto no se traduce, perdón, a cosas como lo que estamos viviendo en este momento, a través de estas herramientas de comunicación y colaboración para el desarrollo de actividades cotidianas. Eso es algo que se quedó
de los procesos de la pandemia, ahora ya muchas de nuestras reuniones que tenemos dentro de la universidad y estando en la misma universidad, estando en el mismo edificio, ya generamos o seguimos generando reuniones virtuales, sobre todo para poder levantar minutas, grabar la sesión y generar las minutas mucho más rápido y fácil. También con algunas herramientas de inteligencia artificial generamos las minutas de trabajo. La otra es también acercar soluciones en la práctica educativa y en la propia gestión para la investigación, a utilizar estas herramientas. Es lo que nos toca hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí tenemos que hacer, bueno, tenemos que considerar los tres ámbitos de la gobernanza de tecnologías de información. Es el propio diseño, la transición y la operación del servicio, donde el gobierno abarca solo la administración de la propia unidad o unidades de la informática y se ejecutan estrategias fijadas por los órganos del gobierno institucional, es decir, aterrizar lo que el consejo académico de una universidad quiere para la universidad en herramientas informáticas que apoyen a cumplir con esos objetivos de la organización. Por un lado está la parte de la gobernanza, es una visión desde la propia institución. La gobernanza de TI es verlo de manera global y el gobierno de TI es ver solamente desde el enfoque particular al interior de las áreas de tecnología. Eso es visto de manera general, de tal manera que esta visión global, la gobernanza, es integral y abarca a toda la institución. Y contra el gobierno de TI abarca solamente los principios y los fundamentos del área que tienen que habilitar estas herramientas para el desarrollo y cumplimiento de objetivos institucionales. Todo esto tenemos que encontrar un balance entre lo que se requiere para invertir y los requerimientos tecnológicos que implican justamente las reflexiones sobre, por ejemplo, qué tecnologías tenemos de instalar para el aprendizaje digital y verificar las necesidades de la propia comunidad para saber cuál es la herramienta más adecuada que requiere nuestras comunidades. También el usar los contenidos disponibles globalmente y adaptarlos precisamente a las realidades locales, parte también de los procesos que tenemos que ir buscando. Y también ayudar con herramientas para producir contenidos de mucho mejor calidad, ir mejorando la calidad de los contenidos educativos que los maestros enseñan. Esta visión holística o integral sobre las tecnologías, pues abarcan muchos ámbitos de la comunidad educativa que a veces no consideramos de manera particular, ¿no? Para aquellos que no están dentro de una RTI, tenemos que estar inmersos, involucrados en todas las actividades de una universidad, como por ejemplo, si hay algún área de diseño de video, hay que apoyar con herramientas tecnológicas para la generación y lo que se llama proceso de video, que eso implica grandes recursos informáticos, la parte de los laboratorios de cómputo que requiere otro tipo de herramientas diferentes y que además qué aplicaciones pueden utilizar, y hasta inclusive la parte de inclusión digital para los menos desfavorecidos, para los alumnos desfavorecidos y docentes desfavorecidos, que con la tecnología podemos desarrollar a que cumplan sus actividades. Esto se convierte en ciertos retos de integración en las tecnologías de información y comunicación para el aprendizaje digital. Primero es, ya lo comentamos, para la gestión administrativa, para la gestión académica y para la transformación de la práctica educativa. Dicho así, pues parece un tanto sencillo, pero es sumamente complejo poder consolidar y poder combinar todo este conjunto de herramientas. Herramientas como cuáles se dividen de manera general para los procesos educativos, como herramientas de comunicación, donde está el propio portal institucional, hasta el propio correo electrónico y las redes sociales, tanto internas como externas. De hecho, ha sido muy socorrida las redes sociales, pero hemos encontrado enormes vulnerabilidades en redes sociales públicas y lo que estamos haciendo ahora es ya generar redes sociales internas, donde solamente puedan entrar los miembros de la comunidad en estas redes sociales y con eso asegurar la propia seguridad de los usuarios, evitando el uso de redes sociales externas, aunque eso todavía se antoja un tanto complicado porque es la fuerza de la costumbre, por ejemplo, que algunos maestros y alumnos siguen utilizando el WhatsApp, por ejemplo, o el Telegram, algunas herramientas de este tipo para intercambio de información. Las otras son las herramientas de colaboración, como son las
que habíamos comentado, los propios reuniones de trabajo, el propio trabajo en colaboración, porque decía yo, no solamente es la reunión, si son las minutas, el intercambio de información en documentos digitales, que también tiene un aspecto de sustentabilidad, en lugar de estar compartiendo carpetas en papel, donde hay una gran cantidad de fotocopias que las cuales tienen que generar, compartimos un documento digital y con eso ahorramos una buena cantidad de papel. En ese sentido, en estas herramientas que hemos implementado de esta colaboración y lo que llamamos también expedientes digitales, hemos rebajado una buena cantidad de uso de papel en la universidad en estos procesos, inclusive estamos prácticamente a eliminar lo que llamamos nosotros cartas y oficios en papel para solamente manejar un sistema de control de gestión digital con firma digital y con eso estamos reduciendo de manera sustancial el uso de papel en la universidad. Y las propias herramientas académicas como son los LMS y la parte de evaluación, eso es otro conjunto de herramientas sobre agrupación de herramientas que tenemos que considerar. Pero también hay otros requerimientos y posibilidades que la propia universidad, de acuerdo a lo que quiere desarrollar, ¿no? Porque es muy diferente las tecnologías que utilizamos para clases a distancia, por ejemplo, de las que se usan en clases virtuales y las que se usan en clases en línea. Ahorita vamos a comentar justamente un poquito más sobre este conjunto de herramientas. Estos retos tienen que ver con el impulso y el enfoque institucional sobre un proceso acelerado de digitalización que se ha generado justamente a través de la pandemia. Esto de la pandemia, como decíamos hace un rato, que fue un precursor de la transformación digital, provocó que lo que habíamos planeado desarrollar en 3 o 6 años se tuvo que hacer más o menos en 6 meses y afortunadamente muchas de estas cosas llegaron para quedarse, ¿no? Hay que evaluar las fortalezas y debilidades que tiene la propia comunidad y la propia universidad para el desarrollo y la utilización de estas tecnologías y por lo menos tratar de atacar las brechas de infraestructura. Si bien es cierto, no todo es bien sobre hojuelas, no todo podemos implementarlo, hay también una enorme demanda por parte de los propios alumnos donde en muchas ocasiones ellos no tienen recursos para poder subsanar herramientas tecnológicas de manera adecuada, entonces hay que buscar también la manera de poderlos hacerles llegar las tecnologías para esto. En esto me voy a ir mucho, muy rápido, porque ya tenemos muy poco tiempo. Aquí sobre qué tipo de tecnología de manera general vamos a utilizar, que si es software como plataforma de servicio, que es infraestructura, si es plataforma como plataforma de servicio, son cosas ya mucho, muy técnicas, pero que justamente de acuerdo al perfil de la universidad tendríamos que desarrollar. No es otra cosa más que en el lado izquierdo aparece cuando una universidad cuenta o desarrolla todos los recursos, que es todo hecho en casa, o cuando hacemos un comparativo para poder entender esto, en el caso, por ejemplo, de las pizzas, que es pues un alimento que es muy común en México, no sé cómo ande por allá, pero ya sea que yo la hago en casa la pizza, o la mando pedir congelada, o es un servicio a domicilio, o simplemente voy a la pizzería y ahí me lo como, ¿no? Ese es básicamente un comparativo entre la infraestructura como servicio donde pongo una parte o la plataforma donde pongo ya un poco menos o simplemente no pongo nada y solamente contrato el servicio como software, como servicio. Esas son las tendencias tecnológicas en infraestructura, sobre todo ahora que está muy de moda el cómputo en la nube, perdón. Este es un comparativo de cómo actualmente se utiliza el día de hoy justamente las herramientas de cómputo en la nube, perdón, con sus diversas acepciones. Comparando de la manera general, la infraestructura como servicio es algo parecido a lo que maneja Amazon, Amazon Web Services. Son todos estos datos y esta información, más bien estas herramientas que ofrece Amazon para poder desarrollar nuestros aplicativos. En el caso de Google, también utiliza estas dos maneras, la infraestructura como servicio y la plataforma como servicio, con todas sus herramientas que tiene, desde máquinas virtuales y plataformas de desarrollo junto con bancos de datos para poder tener nuestra información en estos ámbitos que nos generan tanto ahorros económicos para mantenimiento de nuestra infraestructura como algunas cosas para el desarrollo. Aunque bien es cierto, la infraestructura no es de nosotros, pero más bien
como hay un dicho en México que se dice zapatero a tus zapatos, el core de la universidad no es la tecnología, sino más bien el core de la universidad son los procesos educativos. Entonces, en esa medida se balancean en este caso, perdón, los servicios que requerimos y entonces el propio responsable de áreas de TI decide en función de esto cuál sería la plataforma más adecuada para la propia universidad. Hay otro aspecto interesante que, si bien es cierto, para algunos no sería de suma importancia, pero para otros sí se puede considerar un aspecto importante y son las brechas generacionales que conviven en las propias comunidades, ¿no? Resulta que de acuerdo a un estudio que se ha hecho, hay hasta 4 generaciones que conviven en una misma comunidad y en términos de tecnología, cada uno de ellos tiene sus propias necesidades tecnológicas. Eso también lo tendría que observar el responsable y el que planea, en este caso, la plataforma o el plan estratégico de tecnologías para la universidad. También están los riesgos y amenazas de la cibernética, que ahí también les decía yo hace un rato que esto se ha generado de manera muy, muy importante, ha crecido de manera muy importante y que tenemos que cuidar desde el punto de vista también tecnológico, porque por ahí estamos siendo atacados tanto nosotros como nuestros propios usuarios. Como cuáles, muchos de los instituciones educativas manejamos datos sensibles. Hay una ley general de protección de datos personales que seguramente son políticas que ya están generando en la mayoría de los países donde el manejar estos datos, como son los nombres, datos, calificaciones, etcétera, se consideran como datos sensibles, que ya no podemos publicarlos. Y hay de nosotros, como universidad, que esos datos sean robados y que de repente estamos extorsionados por la devolución de los datos. Es un aspecto interesante que tenemos que estar considerando también en esta parte de la plataforma tecnológica. Ya hemos platicado un poquito de tecnología en el aula. Aquí hay una enorme feria, perdón, aquí pido una disculpa por esta gráfica, simplemente es una demostración de la enorme cantidad de tecnologías. Por ejemplo, este es un enfoque desde los dominios cognitivos de acuerdo a la metodología de Bloom, comparado contra qué tecnologías se utilizan para cada uno de los dominios cognitivos de acuerdo a Bloom. No es, esta lámina no es para ver en detalle, sino para darnos un panorama general de la enorme cantidad de tecnologías. Ahora las aplicaciones de inteligencia artificial ya empieza a haber una gran cantidad de herramientas de inteligencia artificial para muchas actividades, desde los chatbots, pasando por creación de contenidos, edición de contenidos, herramientas para textos, educación y capacitación y trabajo y productividad. Hay una gran cantidad de herramientas que está ahí en la fuente para la cual pudieran ustedes dirigirse, donde hay ejemplos por cada una de estas tecnologías que se pueden utilizar. Muchas de estas son gratuitas, hay muchas de estas que también son de paga que podemos utilizar. Y también las diversas modalidades educativas y cada una de ellas tiene también, otras me disculpo por esta gráfica, pero me da de manera general un panorama sobre las diversas modalidades educativas y las herramientas que utilizan, que van desde la educación presencial, pasando por e-learning, b-learning, C-Learning, M-Learning, P-Learning, U-Learning y T-Learning. Todas estas y cada una de ellas utilizan diferentes tecnologías de acuerdo a lo que la propia universidad busca o la combinación de muchas de ellas y que esto ejerce una enorme presión para poder satisfacer con tecnologías todas estas modalidades educativas. Dentro de ellos están los LMS que solamente pongo 4 aquí, que son los que regularmente son más utilizados, seguramente alguno de ustedes lo conoce. Está el Moodle, que eso es prácticamente, por ejemplo, en el caso de México, para educación pública es de los más utilizados. Blackboard, en el caso de universidades americanas y europeas, es también de los más utilizados, que es de paga. El Decide 2 y el Claro hay que son también de las herramientas y las LMS que son de los más utilizados prácticamente en todo el mundo y cada uno tiene sus propias características, ¿no? Y eso me lleva a una disyuntiva que tenemos en el caso de la gestión de TI, ¿no? El éxito de cualquier oferta educativa en línea está directamente proporcional orientado hacia el diseño tecnológico. De ahí está el éxito de cualquier diseño de curso. Hay una
combinación, una simbiosis entre los que diseñan cursos y los que administramos tecnología para saber cuál es la plataforma y la tecnología más adecuada para el proceso educativo que se está pensando. Para eso entonces una recomendación es estar muy de la mano con las áreas de tecnología para saber cuáles son, en este caso, las más adecuadas para los que estoy desarrollando. Un ejemplo concreto es ya las nuevas modalidades que se están generando, como es el caso de realidad aumentada, realidad mixta, que se están generando en los nuevos contenidos educativos que estamos viendo ya que se están desarrollando en muchas instituciones educativas y también en empresas privadas que ya venden contenidos educativos para los procesos de enseñanza-aprendizaje, que muchos de ellos sustituyen a los laboratorios y en otros casos están sustituyendo a la propia experiencia personal. Una, uno de estos ejemplos son las escuelas de medicina, donde parece ya como película de fantasía, donde ya los futuros médicos están practicando sobre realidad virtual, están haciendo operaciones, están haciendo inserciones en el cuerpo humano, están revisando este, los órganos internos, pero a través de realidad virtual sin necesidad de tener un cuerpo físico y con eso están practicando porque además la propia realidad virtual prácticamente no difiere mucho de la realidad y entonces eso ayuda mucho a los procesos educativos. Todas estas tendencias que se están generando tienen que ver con el informe o el reporte Horizon que desde 2020 ha desarrollado estas tendencias en tecnología educativa, como es la propia inteligencia artificial, la analítica de datos, los drones en procesos educativos, el Internet de las cosas, el cómputo en la nube, el blockchain, que ya también está en proceso de evaluación de educación, la propia impresión 3D en laboratorios, el Big Data, que es el manejo de grandes volúmenes de datos, los famosos MOOC, el supercómputo para ciencia de datos y lo que acabamos de ver ahorita como la bioelectrónica. Todo esto está en el informe Horizon, que también ahí les daré ya la liga y su actualización desde el 2020 a la fecha, y cómo ponen ejemplos de universidades, cómo están ocupando, utilizando estas herramientas en sus procesos educativos. Con esto, justamente todo el proceso de transformación y de plataforma de estrategia de tecnología de una universidad tiene que ver con la parte de transformación digital que hay. En general hay 4 modelos de transformación digital. En nuestro caso, el que hemos practicado en la Universidad del Trabajo fue el modelo número 1, que es la transformación digital por un impulso externo. ¿Cuál fue este impulso externo? Pues la pandemia, ¿no? Si bien es cierto, teníamos un plan de transformación digital que lo íbamos a llevar a cabo en 5 años, y por cierto que lo tuvimos que sacar rápidamente del cajón para poderlo implementar, pero nosotros estábamos basados en el modelo número 3 en la transformación digital como eje de impulso, pero finalmente tuvimos que actuar de acuerdo al impulso externo. Y eso nos derivó en cosas como está justamente ya lo que acabamos de platicar en varios momentos de esta presentación, que tiene que ver con comunicación colaborativa, con experiencias digitales, con trabajo en colaboración, con analíticas y con incorporación de tableros de control, ¿no? Aquí está ya en la imagen, sin el texto. Todas estas son las estrategias de transformación y que están incluidas en el plan estratégico de tecnologías de la propia universidad que hemos estado trabajando desde hace ya varios años y que se renueva año con año, obviamente interviniendo y revisando los contextos tanto nacionales como internacionales y las tendencias en cuanto a tecnología se refiere. Un ejemplo, pues están estos tableros que le ayudan muchísimo en las áreas administrativas, donde simplemente con un tablero, con un monitor, estamos viendo los avances de proyectos, cómo van cada uno, en lugar de revisar uno por uno. En el caso de la comunicación y la generación de redes sociales internas, por tópicos o por temas, han ayudado a poder asegurar y manejar de manera más segura, en este caso, redes sociales internas. En este caso, los expedientes digitales, que es la tanto digitalización de muchos documentos como ya
de manera nativa muchos documentos nacen digitales y que favorece la compartición de los mismos. Y pues justamente termino con esta reflexión son tiempos de cambio y eso nos obliga a que hagamos una mirada retrospectiva, perdón, para ver cuánto hemos avanzado y lanzar una mirada al frente para trazar el nuevo camino, que en eso consiste la esencia de un plan estratégico de tecnología de información y comunicación para cualquier universidad. Por mi parte, es lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias por escucharme y estoy, pues en este caso con ustedes. Lamentablemente en 5 minutos más me voy a otra presentación, entonces prácticamente para cerrar con ustedes. Bien, muchas gracias. Le agradecemos al profesor Víctor Álvarez por haber realizado su presentación de forma formidable. Es así como pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. No sé si aquí en forma presencial tenemos alguna. Si se puede acercar, por favor. Gracias. Buenas tardes, doctor, profesor. Voy a tratar de ser conciso. Es un hecho que la mayoría de los nativos digitales que asisten hoy en día a las aulas universitarias se apoyan en un aprendizaje pseudo-autodidacta, pero que en realidad se limita a la búsqueda de recursos digitales ya desarrollados, llámese YouTube, ChatGPT, que les diga qué hacer sin haber pasado por un proceso verdadero de aprendizaje significativo. En este contexto, ¿sería acertado decir que una universidad pedagógica que no afronte este problema a nivel latinoamericano padece ya de cierta disfuncionalidad por no estar generando futuros formadores que sean capaces de generar conocimiento propio? Gracias. Le damos la palabra. Sí, gracias. Es una pregunta muy compleja y desde el punto de vista tecnológico, eh, bueno, más bien, ese es mi ámbito de trabajo y lo responderé desde el punto de vista tecnológico. Si bien es cierto, estas herramientas, como bien dicen, para algunos marcan un hito en los procesos educativos donde justamente una de las vertientes es de que no se está generando conocimiento muy práctico más que reflexivo. Eso justamente acabo de entrar en un evento donde esa fue también la pregunta adecuada. Si realmente estamos favoreciendo la construcción del conocimiento o simplemente estamos ayudando a replicar lo que alguien, en este caso una inteligencia artificial, está desarrollando. Y una de las conclusiones a las cuales no es mía, sino que se llegó justamente en este foro, es que más bien tendríamos que una labor importante por la parte del proceso educativo y que va involucrado a los propios docentes, es cómo generamos para hacer que la inteligencia artificial o estas herramientas educativas no estemos replicando lo que ya está hecho, sino construyamos nuevo conocimiento apoyado con tecnologías. Y hay toda una plática que también podríamos generar sobre ejercicios que se están haciendo con inteligencia artificial, cómo generamos la pregunta adecuada para generar un proceso reflexivo. Es decir, si bien es cierto, como lo hacemos antes, leamos un libro y después construíamos conocimiento en lo que habíamos leído. Algo parecido tendría que hacerse en ese sentido, donde solamente tomemos como referencia y comprobemos lo que está diciendo para hacer esta labor reflexiva y no solamente utilizar el trabajo en colaboración. En muchas ocasiones, pues dejamos hacer la tarea, hacer el resumen, cosas por el estilo, y que lo entregue y hasta ahí queda. Y lo que falta hacer es la conclusión con el proceso reflexivo y lo que decíamos que, por ejemplo, se estaba haciendo aquí en la universidad en áreas abiertas, estos famosos diálogos platónicos donde el maestro va caminando por el jardín y entonces pregunta a los que ya leyeron sobre algo, que consultaron cualquier fuente que ésta sea, sobre su conclusión y sobre el conocimiento, y ahí construía nuevo conocimiento, y este se construye en este caso de manera digital y se alimenta una vez más a la red para que ésta a su vez se esté retroalimentando. Una queja justamente del ChatGPT que cerró sus puertas, por decirlo así, en el 2021 fue cuando se liberó y ya no ha renovado su conocimiento. A diferencia del BART, que sigue renovando su conocimiento y tiene conocimientos frescos. Entonces, esa sería un poco mi reflexión. Es una pregunta complicada, no de fácil respuesta, y mucho tiene que ver con nuestra propia labor en la práctica docente. Excelente,
Muchas gracias, profesor Víctor Álvarez, por la respuesta. Y es así como pasamos al punto donde vamos a hacer la entrega de un diploma de participación por haber realizado la conferencia titulada Plan Estratégico de Tecnologías para una Universidad Pedagógica. La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán otorga el presente diploma de participación a Víctor Álvarez por su colaboración al desarrollar la conferencia Plan Estratégico de Tecnologías para una Universidad Pedagógica, el cuarto Congreso de la Facultad de Ciencia y Tecnología FACIT, la Inteligencia Artificial en la Ciencia y la Tecnología, desarrollado el 11 al 13 de octubre de 2023, extendido en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, a los 13 días del 20 de octubre del año 2023, firma el magíster Bartolomé Chinchilla, vicerrector académico, y el magíster Carlos Aguilar, decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Así que le agradecemos, conferencista, por tan excelente ponencia. Muchas gracias, muy complacido con haber estado con ustedes y sobre todo esperando que las expectativas se hayan cubierto y estoy para servirles. Excelente, muchas gracias. En nombre de la Facultad de Ciencia y Tecnología, agradecemos al conferencista por haber desarrollado esta temática tan importante en el mundo, y agradecemos a nuestros participantes y les invitamos a que sigan participando en las actividades del cuarto Congreso de la Facultad de Ciencia y Tecnología, que lleva como lema la inteligencia artificial en la ciencia y la tecnología. Muchas gracias.